Voz el senador Benjamín Robles. Muchas gracias. Bienvenido, magistrado. Hemos leído con atención el ensayo que presentó ante las comisiones y hemos visto, entre otras cosas, que usted muestra mayor preocupación y pone énfasis en un tema que es para nosotros también muy importante porque tiene que ver con la honestidad de los miembros del Poder Judicial. Sobre todo tomando en consideración el contexto actual de nuestro país, en donde desafortunadamente se observan grandes niveles de corrupción. Permítame hacer una cita de su ensayo. Dice usted que los mecanismos de selección e ingreso a la carrera judicial, si bien es cierto que están diseñados para garantizar la capacidad técnica de los integrantes del Poder Judicial, también lo es que no evalúan la susceptibilidad de los mismos para corromperse. Situación, insiste usted, que ha provocado que existan juzgadores sancionados por actos indebidos. Y abunda y dice, y si se analiza detenidamente la estadística de funcionarios jurisdiccionales sancionados, encontramos que secretarios y actuarios de órganos jurisdiccionales también han sido sujetos de procedimientos disciplinarios. Aquí termina la cita de esta parte de su ensayo. Yo agrego un tema que me parece relevante, que tiene que ver de una u otra forma con la corrupción, porque hace unos días el señor ministro presidente de la Corte, de la Suprema Corte, reconoció públicamente que ha tenido que solicitar apoyo al Ejército y a la Policía Federal para proteger a juzgadores que han sido objeto de amenazas por parte de la delincuencia. Sobre este marco que le he comentado, quiero formularle un par de preguntas para conocer sus puntos de vista. ¿Cuál es su evaluación, señor magistrado, acerca de la magnitud del problema de la corrupción al interior del Poder Judicial? ¿Y cuál es su opinión también acerca de la aplicación de evaluaciones de control de confianza a funcionarios del Poder Judicial? ¿Cree usted que tales evaluaciones deben ser aplicadas también a los consejeros de la Judicatura y a los ministros de la Corte? Gracias por sus respuestas. Gracias, senador. Muchas gracias, señor senador Robles. 3 minutos para dar respuesta. Gracias, señor senador. Son dos preguntas. El tema de la corrupción es el problema más grave de México. No lo desconozco. Pero también en el Poder Judicial Federal es un problema no muy grave o no grave. En el Poder Judicial Federal se pagan muy buenos salarios y los jueces y magistrados y los ministros cuidan mucho sus chambas y ponen gente honorable. Que hay excepciones y de repente la gata le sale respondona y le sale sinvergüenza y pues ni modo, había que tomar medidas correctivas. Pero dentro del Poder Judicial Federal, si ustedes piensan que en el Poder Judicial resuelven 900,000 asuntos al año y asuntos graves de corrupción en un año no son arriba de 10, es mínima la corrupción. En infanterías es un poquito mayor, pero poquito. La corrupción en la justicia se da en procuradurías, en policías, en ministerios públicos, pero en el Poder Judicial Federal no es de preocupar. El control de confianza, que apunta el señor senador en la otra pregunta, es fundamental. En las instituciones más serias de México, por ejemplo el SAT, por ejemplo el CISEN, por ejemplo el Banco de México, por ejemplo Nacional Financiera, someten a sus altos funcionarios
a unos controles de confianza, inclusive les aplican el polígrafo y los detectores, todo lo que ustedes quieran, para garantizar, sobre todo los que manejan grandes recursos, y les funciona, y les hacen exámenes periódicos cada 6 meses, y les hacen exámenes aleatorios que les pueden examinar hoy y la semana que entra volverlos a examinar en los aleatorios. O sea, los controles son rígidos. Y por supuesto que se los deben de poner a los consejeros, y a los ministros, y a todos. ¿Por qué no? Un día se los quisieron poner a los de Pemex, a los de Pemex International, a los del PMI, y dijeron, no, eso es muy indigno porque están dudando de nosotros, y que nosotros manejan operaciones por 462,000 millones de dólares, y no aceptaron los exámenes de confianza. Y como meten ahí la mano negra, ya sabrán ustedes quién, pues no se los hicieron. No vale. En Pemex se los deberían hacer desde el intendente hasta Suárez Coppel. Gracias, señor senador. Es el senador Benjamín Robles. Muchas gracias, buenas noches. En su ensayo, usted menciona, que las funciones sustantivas del Consejo de la Judicatura Federal son las de administración, dice usted, las de vigilancia, disciplina, control de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, las cuales, plantea, tienen idéntica ponderación teórica y un rango de consideración similar en la escala de importancia para el cumplimiento de las finalidades del Poder Judicial de la Federación. Esa es su cita. Siguiendo en este tema, es conocido que el desarrollo de la formación de un juez inicia en los eslabones más básicos del Poder Judicial de la Federación. Un juez, por lo tanto, deberá iniciar su formación en cualesquiera de los órganos del Poder Judicial para posteriormente acceder a los juzgados de distrito mediante los concursos de oposición y continuar así con el escalón judicial que le permita acceder tanto a tribunales colegiados como a tribunales unitarios, lo mismo que con tribunales colegiados de circuito. En este contexto, este proceso de selección, regulado de manera interna, ha mostrado que es aún un sistema perfectible, así lo pensamos. Por ejemplo, podemos mencionar que mediante la sesión del Consejo de la Judicatura de fecha 19 de septiembre del 2012, se resolvió declarar anulados el 16º y el 17º concurso interno para la designación de jueces de distritos, ordenando al presidente del Instituto de la Judicatura que se comunicara para efectos y deteniendo momentáneamente la celebración de dichos concursos. En relación a lo expuesto, yo quisiera preguntarle, para conocer su punto de vista, ¿qué fortalezas y qué debilidades se encuentra usted en los concursos de oposición, así como en los exámenes de aptitud para acceder a los cargos del Poder Judicial? Y una segunda y última pregunta. ¿Considera usted apropiado que en los concursos de oposición prevalezca la práctica de resolución de los mismos con la consecuente designación como juez mediante revisiones en la Corte? Gracias por sus respuestas. Gracias, senador. Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias, senador, por su pregunta y por haber tenido la delicadeza de leer el modesto ensayo que se nos solicitó. Coincido plenamente con usted al señalar que los exámenes, que los instrumentos de evaluación que en este momento utiliza el Consejo de la Judicatura Federal son perfectibles. Creo que una parte, y aquí entraría un poco a la contestación de la pregunta, es en la asignación de las puntuaciones que se les da a los diversos exámenes. El examen escrito, que puede tener un rango de hasta 50 puntos. En la calificación que se le da al
de un punto el haber sido actuario, de 2 puntos el haber sido secretario, de tantos puntos el haber sido, pero que nunca podrán rebasar 25 puntos. Que se me hace que es un poquito descuadrado en la sumatoria total, porque al final del camino, lo que el juzgador debe de demostrar para estar en aptitudes de acceder a un mayor cargo, a un juez o a un magistrado unitario o colegiado, pues es el examen del caso práctico. Yo creo que en el examen del caso práctico, cuando ya se está dictando una resolución de acuerdo con los elementos tangenciales que se tienen, debe de tener una mayor ponderación que el aspecto meramente teórico. Porque es en ese momento donde se transporta ese conocimiento teórico de aplicación del supuesto normativo que establece la norma al caso concreto. Y también creo que debe de existir un mayor reconocimiento a los años de ejercicio. El limitar los puntos en razón a esos años de ejercicio me parece un cuanto injusto. Y en cuanto a la facultad de la Corte de poder revisar los acuerdos del Consejo de la Judicatura y de revisar en un momento dado las resoluciones que tienen, creo que se hace conveniente, porque el Consejo de la Judicatura no es un ente autónomo, es un ente dependiente del Poder Judicial que coadyuva en la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial. Gracias por sus respuestas. Pregunta del senador Benjamín Robles, hasta por 2 minutos. Posteriormente usted dará respuesta hasta por 3 minutos. Adelante, senador Robles. Gracias, el senador presidente. Con el permiso de la senadora presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Bienvenido, maestro. Quisiera preguntarle lo siguiente. Lo enmarco de esta forma. El Consejo de la Judicatura Federal fue creado con el objetivo fundamental de separar las funciones administrativas y disciplinarias de las funciones jurisdiccionales al seno del Poder Judicial de la Federación. Dicho de otro modo, el objetivo era no distraer al máximo tribunal de sus labores fundamentales como impartidor de justicia e intérprete de la Constitución. Sin embargo, algunos estudiosos del tema, no sé usted si coincida con un servidor, consideran que esta separación no ha sido completa por virtud de la facultad del Pleno de la Corte para revisar las decisiones del Consejo respecto a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, que es una facultad del ámbito administrativo. Yo le pregunto, para conocer sus puntos de vista, ¿de qué manera, desde su punto de vista, afecta a la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales que el presidente de la Corte lo sea también del Consejo de la Judicatura? ¿De qué manera afecta a la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales que la Corte pueda solicitar al Consejo de la Judicatura la expedición de los acuerdos generales que a su juicio resulten necesarios para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional? Y una tercera última, si me permite. ¿Considera usted que al solicitar la expedición de un acuerdo general con el argumento de que es necesario para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, el Pleno de la Corte puede intervenir en los hechos en estos asuntos administrativos? Gracias por sus respuestas. Gracias, senador. Proceda. Gracias, senador. Bueno, a mí me parece que el modelo constitucional que México ha asumido pasa justamente por un tema de colaboración entre los poderes, no solamente dentro del Poder Judicial de la Federación, sino en relación con los poderes de la Unión. A mí me parece que independientemente de las decisiones o las posibles injerencias, a mí me parece que en su caso pudieran haberse presentado o se lleguen a presentar.
Me parece que el modelo constitucional lo que permite es esta colaboración de respeto entre los poderes y entre los distintos órganos. Me parece importante aprovechar la experiencia ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algunos temas, pero sobre todo me parece que desde la posición que debe tener el juzgador federal debe mantenerse incólume, justamente en el entendido que las atribuciones que tiene como órgano debe llevarlas al máximo y respetarlas hasta el final. Creo que es un tema también de convicciones personales de quienes integran tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Consejo de la Judicatura Federal. Me permito brevemente señalar a título personal justamente que en el año 2005, cuando participaba yo como magistrado en el concurso de magistrado regional del Tribunal Electoral, justamente se presentaba una coyuntura en el que los anteriores magistrados de las salas regionales eran magistrados transitorios porque solamente atendían o tenían competencia respecto de las elecciones federales cada 3 años. A mí me parece que desde la posición que asumí junto con otro grupo de magistrados fue justamente el redignificar la investidura de magistrado regional. Independientemente de las posiciones que se asumían, por ejemplo, con la anterior integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral, tuvimos la oportunidad de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que justamente lo que defendíamos era la dignificación de la investidura, las posibilidades de ejercer a su máximo, como decía yo anteriormente, el ejercicio de nuestras atribuciones como magistrados, independientemente del posible conflicto político que se hubiese podido generar dentro de la política judicial con la Sala Superior. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no solamente favorablemente el caso para nosotros, que habíamos presentado esta controversia de conflictos entre órganos, sino que además esto sirvió para fortalecer no solamente el Tribunal Electoral, sino también facilitar la redistribución de competencias de la Sala Superior y las salas regionales, con el ánimo también de fortalecer la propia institución del Poder Judicial de la Federación. Por eso a mí me parece que un diálogo constructivo, responsable y respetuoso podría lograr, con convicciones personales, mantener los límites dentro de las atribuciones de cada uno de estos órganos y justamente complementarlas en función de intentar tener una sola visión de Estado, una sola visión de lo que queremos como Poder Judicial de la Federación. Gracias.